continuamos y ahora observamos esta cuidadosa situación delicada sobre la integración de los jóvenes en las redes sociales, sobre todo en este desafío o challenge que es el Devious League. Una iniciativa digital en la que se desafía a otra persona para la destrucción de un baño en las escuelas. Algo que puede acarrear el levantamiento de cargos criminales, además de la expulsión de ese estudiante de esa institución educativa. De inmediato nos conectamos con una amiga de esta casa, Cristina Balinotti. Ella es especialista en psicología familiar y también es fundadora de la Universidad de la Familia Ahora Sí. Cristina, cuéntanos sobre este importante carácter gregario en el que siempre los jóvenes están inmersos en medio de las redes sociales y caen casi inevitablemente en las fauces de estos challenges, de estos desafíos. Es decir, pareciera que siempre existe ese acecho, ese peligro, porque estos desafíos no solamente es de baile, ojalá que fueran todos así, pero hemos visto cosas como Ballena Azul, cosas que nos han marcado profundamente en la memoria y que atentan contra la vida y en este caso contra la libertad de esos jóvenes. Por supuesto, esos jóvenes se encuentran en una etapa de crisis de su vida, la etapa preadolescente, adolescente, es una etapa de mucho cambio. Y también nos encontramos en una etapa de crisis y de cambio desde hace ya algunos años, profundizada por la pandemia, a nivel cultural, a nivel social. Es decir, que ambas crisis están chocando, ¿verdad? Y por supuesto, la vulnerabilidad, la inestabilidad, la volatilidad de los adolescentes hace que con más premura, con más pasión, se den a esta clase de desafíos. Hay en la cultura una especie de tendencia a la pulsión de muerte, como decía Freud, ¿no? Estamos haciendo cosas para autodestruirnos. Pero sin duda la presión que pasamos todos en la casa, los padres también, influyen sobre el temperamento de nuestros hijos. Recordemos que muchos de estos desafíos han sido seguidos también por adultos, por personas que ya debieran pensar mejor. Sí, Cristina, tomando en cuenta el hecho de que algunos desafíos, este no sugiere causarse daño a sí mismo, a la persona que lo cometa o a la persona a quien vaya a desafiar, pero sí puede causarle una mancha en su expediente cívico. Pero hemos visto desafíos como quemarse, hacerse marcas con armas blancas, inducir al suicidio. Es decir, estamos al frente de un gran enemigo silencioso, anónimo, dentro de la aldea global en el que difícilmente podemos dar con los autores, pero ¿cómo podemos nosotros evitar que ese enemigo se acerque a nuestra casa? Bueno, en principio lo que tú señalas respecto de que no hay autolesiones en este nuevo desafío, pero en realidad yo insisto en la pulsión de muerte, en la pulsión de autodestrucción, porque estas cosas tienden a desestructurar y tienden a matar el equilibrio en la sociedad, particularmente en una escuela. De modo que es un concepto sociológico, casi más que individual. ¿Qué podemos hacer? Hablar mucho con nuestros hijos, hablar de que esto es realmente un absurdo. Las redes sociales nos están inundando, ¿verdad? Esto es un tsunami y tenemos que hacer prevalecer la razón, la parte cognitiva de nuestro cerebro, hablar con nuestros niños y decir que hay mejores desafíos en la vida, como el desafío a ser mejores personas, el desafío a ser un mejor estudiante, un mejor miembro de la comunidad y ser nosotros el ejemplo. José, porque esto es muy importante. Si nosotros como padres no somos el ejemplo de esos desafíos que implica el crecimiento personal, que implica el desafío de llegar a cierta edad exitoso en la vida, amando a la gente a nuestro alrededor y ser querido como miembro de la comunidad, somos nosotros lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer porque si no, no hay demasiada esperanza. Si los padres no ponemos el equilibrio en esta situación.
Cristina, viendo que, bueno, en este caso TikTok está retirando esos contenidos, de acuerdo a la propia declaración de la compañía, no deja de estar todavía el riesgo latente. Debemos estar atentos a algún tipo de señales en las que quizás puedan referirnos a la sospecha que nos levanten nuestros hijos, que algo están haciendo. Mencionar el tema en la mesa, comentarlo, revisar los teléfonos, decirles, para ver qué estás haciendo, qué estás viendo. La primera señal la tenemos que buscar en nosotros. ¿Estamos suficientemente con nuestros hijos? ¿Estamos el tiempo necesario? Llegamos a casa y nos tomamos el momento de preguntarles cómo fue su día, de revisar los cuadernos. Tiene que haber mucho diálogo de base, de cosas a lo mejor intrascendentes, cotidianas, pero el tema es seguir desarrollando el diálogo. ¿Para qué? Para tener la costumbre, que es una sana costumbre, y después plantear estas cosas que son serias, ¿verdad? Entonces, la primera señal la buscamos en nosotros y después en los niños. Claro, cuando se aíslan demasiado, cuando no nos dejan entrar a su habitación, cuando nos damos cuenta que el afuera es más importante que el adentro. Y no me entiendas mal, los adolescentes le dan más importancia a sus amigos que a los padres, pero el padre siempre que tiene que ser un referente de autoridad. No pueden ser los amigos, a pesar que los amigos son más importantes para divertirse. Entonces sí, como tú mencionabas, hablar con estos niños, con nuestros niños que queremos tanto, sentarnos alrededor de la mesa, a lo mejor no podemos cenar juntos, como siempre digo, o almorzar, pero elegir 10 minutos con unas galletitas, un café, un té, reunirnos en esa comunión, que es la mesa, que es una comunión sagrada. Nos ponemos, los niños están llevándose el alimento que los nutre a su organismo físico y al mismo tiempo nos miran a los ojos y incorporan en su organismo psicológico la figura y el diálogo de mamá y papá. Cristina, ahora ya para ir cerrando, deberíamos exponer a nuestros hijos nuestro pensamiento sobre este tipo de desafíos y quizás, por ejemplo, yo puedo tener, y personalmente la tengo, una cuenta TikTok, pero no me gusta mucho lo que veo. De hecho, poco la uso, pero es un hecho inevitable que los niños se sientan atraídos por dejarse hacer reír, por las cosas que aparecen allí. Respeto mucho a quienes utilizan esta plataforma. Sin embargo, bueno, sabemos que es para reírse, relajarse. Y quizás no podemos estar de acuerdo, pero creo que llevándoles la contraria podemos tener un efecto negativo si lo hacemos. Claro, la presión engendra la rebelión, no podemos presionar para que no hagan eso porque el primer paso es conocer cómo son estas redes. Está muy bien, tú tienes una cuenta de TikTok, tú sabes realmente cómo se maneja. Y entonces, desde el conocimiento y no desde el prejuicio, hablar con nuestros hijos. Y solamente podemos despejar el prejuicio si conocemos de qué se trata. Y entonces nos acercamos en un lenguaje que podemos comprender los dos. No permanecemos un poco así en la tiniebla. Y entonces ahí sí poder preguntarle, ¿qué te parece esto? Mirá, si te interesa mi opinión, yo creo que esto, bueno, es una diversión, pero no tiene que ser una cosa tan importante, hay cosas más importantes en la vida, desde mi punto de vista. Nunca desacreditarlo, nunca gritarle, nunca, digamos, ser autoritario, pero autoritario de mala manera. La autoridad es la autoridad experta, la que se expresa con la sola presencia y el diálogo de los padres. Sí, y como nos tenían acostumbrados nosotros, cuando nos pelaban los ojos así, nuestra mamá, nuestros Ah, papás, que ya con eso no hacía falta otra cosa. Y uno bajaba la mirada. Sí, Cristina, muchísimas gracias. Gracias por esta relajante conversación, a pesar de que es un tema bastante delicado. Lo mejor es bajar un poco la intensidad sobre estas preocupaciones y no dejarse abrumar y asistirlas con los sabios consejos, como siempre. Muchísimas gracias. Un gran abrazo a la distancia. Hasta la próxima. Un abrazo. Gracias a ti. Gracias. Gracias, Cristina. Cristina Balinotti, ella es experta en psicología familiar y también es fundadora de la Universidad de la Familia. Ahora sí. No se aparten, ya volvemos.